va a tratar este evento en general. Básicamente son de un par de experiencias que quiero compartirles acerca de mi trabajo del día a día eh, en base a dos SQL injection que he identificado en el pentesting. ¿Y por qué referirnos a este evento en particular? Porque vamos a ver datos donde muestra que es una de las vulnerabilidades que aún va creciendo y al contener lo que son los comandos o la ejecución de consultas SQL, estamos interactuando directamente con una base de datos, por así decirlo. Entonces, de ahí es donde una vez que se ingresa a la base de datos o que se tiene acceso de alguna manera, podemos extraer toda la información de una institución como tal. ¿Ok? Básicamente es el core de nuestra presentación. ¿Ok? Nuevamente, ¿quién soy yo? Como bien lo mencionaron, mi nombre es Rubén Pablo Suso Camacho, ingeniero de sistemas de la Universidad Católica. Parte de mi carrera la realicé en el Tecnológico de Monterrey, en Zacatecas. Tengo una maestría en Cybersecurity en la Universidad de Manford University. Actual embajador oficial de Hack the Box para todo lo que es Bolivia. Voy a hablar un poquito sobre qué es la plataforma más adelante. He sido docente en la Católica, en la UNSA, en la EM, en la GPP. He sido tutor. También colaboro con algunos proyectos de investigación en algunas instituciones educativas. También he escrito algunas reseñas y algunas debilidades en la revista Pentest Magazine y hay algunos de las certificaciones de las cuales tengo, ¿no? Nuevamente estoy aquí, tienen mis redes, ahí está mi LinkedIn, mi correo para cualquier consulta, por cualquier apoyo, por cualquier ayuda, etcétera, etcétera. No me escriben sobre todo bastante en base a cómo conseguir trabajo incluso en el extranjero y demás, ¿no? Que eso igual lo voy a ir platicando muy brevemente. ¿Quién es Dionic? Dionic es básicamente una empresa, la empresa a la cual trabajo actualmente tiene las oficinas en Oxford, en Reino Unido. Eh, Esa es su base principal, más de 24 años brindando servicios de ciberseguridad. Hacemos servicios de ciberseguridad en general. Principalmente mi área es lo que es pen testing, lo que es el assurance service. También hacemos cumplimientos, ISO 27001, PCI DSS, Swift, Incident Response, Red Purple, Red Teaming, Purple Teaming, etcétera, etcétera, ¿no? Recientemente hemos sido adquiridos por la empresa Nomius, que tiene oficinas en Países Bajos, Alemania, Irlanda, Polonia, Bélgica, Francia, así que para todos los que están interesados también, vamos a estar contratando alrededor de unos 30 pentesters a nivel mundial. Y cualquier consulta, contacto, me escriben. Obviamente el primer requisito es el inglés, ¿no? Y Dionic atiende una variante clientela a nivel mundial, a más de 400 organizaciones en distintos sectores como finanzas, aviación, energía, sanidad, comercio tecnológico. Y alguna vez sí hemos hecho proyectos con Bolivia, ¿no? Bien, entrando un poquito más de lleno a todo lo que es la ciberseguridad, pues básicamente hemos estado aún viendo diversas debilidades o diversas vulnerabilidades, por ejemplo, que están relacionadas aún con el SQL Injection, a pesar de que es una de las más antiguas, ¿no? Desde que se han empezado a implementar las bases de datos comunicándose con un sitio web, con un aplicativo como tal, hay una interacción entre ellos. Entonces, desde hace muchos años. Aquí podemos ver alguna información al respecto donde dice, ¿no? Expertos explotaron la seguridad de Lolfall en un aeropuerto, ¿no? Eso es básicamente desde 11 de septiembre del 2024, o sea, es bastante reciente. Millones de información o de datos robadas de 65 sitios web a través de SQL Injection, febrero del 2024, ¿no? Un nuevo grupo que se llama Gamble Force ataca todo lo que es la firma de APAC usando ataques de SQL Injection. Y muchas veces cuando vemos filtraciones, sobre todo en esta página que es de Data Breach, en su gran mayoría son
por ingresos externos y ejecución de comandos y extracción de datos, pero generalmente todo esto involucra las bases de datos. Nuevamente, si yo tengo una reverse shell y me conecto a poder ejecutar comandos en una página web o en un servidor, entonces para poder obtener todos esos datos, toda esa información, lo que hago es me conecto a la base de datos o le saco el backup a la base de datos a través de ciertos comandos, descargo esa información y luego la publico. Entonces, nuevamente, la importancia de la interacción y del manejo de las bases de datos y de la protección de cómo se conectan nuestros aplicativos con las bases de datos. ¿Ok? Algunos números. Por ejemplo, si comparamos, esta es una información del CVE, que es una página donde nos muestra cuáles son las vulnerabilidades que recién se están publicando. Lo dividen también por tipos de ataque y también por gestión y por tipos de producto, a quién le están atacando, por así decirlo. Como podemos ver aquí abajo, está resaltado o enmarcado en verde, donde podemos ver comparado con otros años por gestión que el SQL Injection sí ha tenido un incremento bastante fuerte, ¿no? Así también como lo que ha sido el cross-site scripting, ¿no? Que no lo vamos a ver en esta ocasión, pero es importante saber que todavía se está incrementando aún más todo lo que es SQL Injection. Eh, Aquí ya un poco le hacemos el zoom y ahí podemos ver que ha subido de 2.155 a 2.228 identificaciones de vulnerabilidades dirigidas a lo que es el SQL Injection. Ok, aquí podemos ver un gráfico mejor. Ahí abajo les estoy poniendo los enlaces también de los recursos. Ok. Podemos ver algunos reportes de ataques de inyección SQL donde comparando con el 2020 al 2023 sí ha tenido una bastante progresión en temas de identificación de ataques en SQL Injection. Ahora, nuevamente, a pesar de ser una vulnerabilidad muy pasada, hay que tratar de analizar el por qué a la fecha de hoy no, no, no ha minimizado más. Sí hubo una época que ha rebajado, pero aún se continúa descubriendo. Y esto básicamente se debe a la amplitud y a la variación de ataques que se cuentan, ¿no? Para iniciar, podemos identificar o ver qué es un ataque de inyección, básicamente como aquí lo muestra la diapositiva, la definición. Una inyección básicamente es un intento de atacar, de enviar datos a una aplicación que sí son reales, pero se los envía de diferente forma para que lo interpreten, para que se cambie la interpretación de lo que queremos hacer. ¿Ok? En general hay diferentes tipos de inyección. Estos son algunos ejemplos. ¿Ok? Tenemos lo que es la inyección de comandos LDAP, de XML, que luego se traduce en un XXE. Luego hay inyección de HTML, hay URL injection, inyección de comandos en las cabeceras de HTTP, inyección de SQL injection, que es el que vamos a hablar, y hay muchas más. ¿Ok? Sin embargo, tenemos que empezar, o sea, la presentación voy desde lo más básico hasta lo que se ha logrado, tomando en cuenta cómo es que funcionan las etapas de la inyección. Nuevamente, por definición, la inyección es inyectar o mandar un parámetro que debería afectar de una forma, nosotros lo modificamos y eso y llega otro resultado, otro tipo de comunicación o de consulta a lo que queremos, de donde queremos hackear o extraer la información, y de esa forma es que funcionan las inyecciones, ¿ok? Pero en sí, ¿qué es un SQL injection? Cuando un atacante intenta insertar una entrada, generalmente es a través de un input en un formulario, eh, modificamos la consulta SQL final enviando a la aplicación a la base de datos, ¿no? Esto nos permite realizar otro tipo de consultas. Por ejemplo, si estamos en un sitio el ejemplo más común, estamos en una librería. Obviamente, si ponemos
en el search, en el buscador, ponemos algún tipo de libro, por detrás está ejecutando un comando SQL donde va a tratar de identificarme el nombre del libro o lo va a buscar de repente por su ID y lo va a interpretar y va a buscar por el ID o por el autor. Entonces ya por detrás, si ponemos un punto y coma, menos menos, o o el numeral, etcétera, etcétera, jugando con los caracteres especiales, podemos cerrar esa consulta y a raíz de ahí hacer consultas básicas como ver el nombre del usuario, el nombre del hostname, el nombre de la base de datos, de las tablas, de las columnas y así sucesivamente vamos a ir extrayendo. Entonces es importante mencionar que también para que el ataque funcione, el atacante debe primero inyectar un código real, el más básico, y analizar la lógica de la aplicación en base a la respuesta. ¿Ok? Entonces, comúnmente, ¿cuál era la forma? Nosotros ingresábamos, poníamos si 1 es igual a 0, si me salía algún error, porque eso es un efecto booleano, que quiere decir que podemos inyectar más comandos, por así decirlo, ¿no? Pero si uno es igual a uno y no me daba error, entonces era la forma más sencilla. O habían otras formas donde dábamos el error y el error nos mostraba en pantalla. Si el error estaba en pantalla, entonces podíamos continuar. No, hoy en día ya no te muestran tantos errores, es muy poco común identificar una página web donde con un punto y coma te muestren un error per se. Lo que actualmente se hace es que se identifica el tiempo de respuesta, el tamaño de la página y en base a eso podemos ir asumiendo ciertas cosas. Entonces podemos comparar el top 10 de OWASP para los nuevos o para los que no conocen a OWASP. OWASP es básicamente una institución donde te generan guías para hacer pruebas, también para hacer remediaciones. Entonces esta organización tiene un top 10, que son los 10 ataques más comunes de acuerdo a ciertas gestiones y a cierto análisis, donde en este caso podemos ver que el 2017 englobaba todo lo que es inyecciones en sí en el primer lugar, y después estaba Broken Authentication, de cómo romper el control de acceso, por así decirlo, ¿no? Y de ahí para abajo. Entonces podemos ver que ha bajado del primer puesto al tercero, todo lo que son inyecciones, y lo que era Broken Authentication, o sea, igual bajó mucho más. El que está ahorita en primer lugar, el Broken Access Control, que es el romper el control de accesos, es el primero, ¿no? Criptografía se fue al segundo e inyección al tercero. Actualmente todavía se está trabajando en el top 10 de WASP, que va a salir próximamente en el 2025, para identificar cuál es durante ese tiempo, cuál ha sido el ataque más común. ¿Ok? Nuevamente, es importante la definición de que el atacante debe primero inyectar código SQL y analizar la lógica de la aplicación en base a la respuesta. Ahora, el atacante puede ejecutar diferentes queries para obtener lo que realmente quiere, ¿no? Entonces, esa es la definición de lo que vendría siendo el SQL injection. ¿Ok? Eh, Esto ya lo hemos mostrado. Algunos tipos de SQL injection, pues aquí como podemos ver, el más básico se lo denomina los que son in-band. Luego están los blind SQL injection, que son los que no podemos ver el resultado, pero sí podemos identificarlos de diferentes maneras. Y lo que es el outbound, el out of band, y ahí faltaría, algunos autores lo meten dentro de un outbound como un tipo de outbound SQL injection, los ataques de segundo orden, ¿no? Entonces, más o menos para resumir un poco, en inbound están conocidos los ataques que son del union based, o sea, esto sí lo vamos a ir un poquito paso a paso. Sin embargo, como resumen, nosotros identificamos primero la cantidad de columnas que tiene la consulta base a la que estamos ejecutando. Luego de identificar el límite de consultas, vemos si ese límite de consultas se reflejan en la página. Si es que se reflejan, ya podemos ver en cada columna, ponerle un comando como que nos muestre el nombre de usuario, el nombre de la base de datos,
que nos filtre ahí mismo una tabla, una columna y así sucesivamente, ¿no? Pero este es basado en lo que es el union. Basado en errores, básicamente es cuando nosotros hacemos saltar a propósito un error en la consulta y de repente, jugando con el manejo de errores, podemos hacer que en el mismo error nos muestre, por ejemplo, el nombre de usuario o el nombre de una base de datos, etcétera, etcétera. El más común es el union based. ¿Ok? Y el blind SQL injection es básicamente de dos tipos, el que es el booleano y el time-based. El booleano básicamente se trata de un operador eh, de verdadero o falso. Entonces podemos decir si un nombre de usuario es verdadero, nos va a dar un mensaje. Si es falso, nos va a dar otro mensaje o un error, por así decirlo. Entonces, en base a operadores booleanos, de verdadero o falso, podemos identificar, por ejemplo, el resultado de una información o validarla. Y el time-based, ¿no? En base al time-based, lo que hacemos es mandarle un operador o un comando de sleep, donde si es verdadero, que la página se quede cargando 10 segundos. Y si es falso, que lo cargue un segundo. Entonces, en base al tiempo, podemos identificar si una información es verdadera o no. Y lo que es el out of band, este tipo de inyecciones básicamente se utiliza cuando un atacante no puede recibir un resultado directamente por la misma conexión SQL, ¿no? que utilizó al momento de inyectarlo. Cuando la comunicación es, por ejemplo, limitada o es lenta o hay, por ejemplo, alguna protección directa hacia las consultas SQL, entonces en lugar de recibir las respuestas directas a través de la plataforma web o del sitio web, por así decirlo, el atacante puede utilizar distintos canales alternativos como una segunda página o un segundo sitio web o, por ejemplo, un DNS. eh, con el fin de extraer los datos. Por ejemplo, eso se hace mucho a través de la aplicación o de, este, de esta funcionalidad de Burp Suite del Collaborator. Entonces, a través del DNS, por ejemplo, también se puede recibir información. Y lo que es el de segundo orden, el SQL injection de segundo orden, algunos autores lo ponen como un tipo de out of band attack, otros lo ponen como completamente separado. Este tipo de inyección, el atacante intenta inyectar un código malicioso en una ubicación de la aplicación donde no se ejecuta de forma inmediata. Entonces, si un atacante, por ejemplo, inserta un código malicioso en un campo de registro, por ejemplo, en el nombre de usuario al momento de estar registrándose un perfil, o en la dirección de correo electrónico o en la dirección de domicilio. Luego esta visualización del perfil se lo puede realizar, digamos, eh, mm, está conectada hacia otro sitio web o en otra página, entonces esa visualización de SQL injection se lo puede identificar en otro lado, ¿no? Directamente. Entonces, ¿cuál es la diferencia básicamente con el out of band? Comúnmente el out of band es que se maneja otro tipo incluso de protocolo, por así decirlo. Hemos hablado de DNS, mientras que en second order quiere decir que se refleja la inyección en una diferente página o en un diferente sitio. ¿Ok? Bien, y ya que tenemos más o menos conceptualizado todo lo que son los ataques SQL injection y los tipos, para los que están empezando en este mundo, les voy a mostrar un ejemplo bastante práctico y sencillo de lo que es el inbound, ¿no? Que existen tanto el error base y el union base. Entonces, el union base especifica una ubicación exacta, que vale decir va a ser una consulta exacta hacia un dato, hacia una tabla, hacia una columna o hacia algún comando. En casos simples, el output de la consulta inicial, por ejemplo, es reflejado en el frontend. Entonces, aquí podemos ver una respuesta básica, incluso sin hacer búsquedas. Cuando la búsqueda está en blanco, entonces se hace como un all, como que el select asterisco from, ¿no? Entonces nos muestra todos los datos de una consulta genérica. Entonces, una vez identificado el error, por así decirlo, eh,
podemos utilizar el union. Este union nos permite, por ejemplo, combinar los resultados de dos queries y nos devuelve múltiples datos de diferentes lugares de una misma tabla, por ejemplo, ¿no? Luego debemos identificar el número de las columnas que tiene esta tabla y en base al query original. Luego debemos igualar el número de las columnas de query original con el número de las columnas eh, de nuestro query. Y una vez que identificamos eso, podemos utilizar el comando order by para que, para ver que ordene y que nos muestre en qué lugares está cada consulta. Una vez que identificamos el número de columnas, podemos observar que las columnas se reflejan en el frontend, ¿no? Entonces, básicamente es lo que hacemos es consultamos, por ejemplo, aquí con una comilla simple, con una comilla doble, con un punto y coma, con un menos menos, etcétera, etcétera, para hacer que llegue a la falla, ¿no? Entonces aquí nuevamente no es muy común. Este todavía no es el ejemplo del pen testing en sí, sino solamente es un ejemplo básico para entender. Comúnmente no nos muestra un error como tal, así. Sin embargo, en este ejemplo nos dice, ¿no? Que hay un error SQL en la sintaxis del SQL en el MariaDB debido a la comilla simple, ¿no? Después, como lo mencionábamos, vamos jugando con el order by para ver la cantidad de números de columnas que este puede soportar. Entonces hacemos la prueba con un order by 1, order by 2, order by 3, hasta ver cuántos datos es que coincide y tiene. Entonces, por ejemplo, aquí hacemos con el 1, con el 2, luego podemos irnos al 100, al 50, etcétera, etcétera. Aquí podemos ver que con el 10 ya nos sale otro error. Dice desconocida la cantidad de columnas, por así decirlo. Mientras que si hacemos un order by 2, entonces sí nos muestra más datos. Posteriormente hacemos un order by 4 y un order by 5. Entonces hemos llegado al punto de inflexión donde nos dice, ok, con el order by 4 sí funciona, pero con el order by 5 no. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que tenemos 4 columnas para poder jugar. ¿Ok? Luego hacemos un union, hacemos uso del union como tal y decimos, ok, quiero que aparte de la consulta que me estás haciendo, ya teniendo el número de columnas, quiero que me muestres la información de las columnas 1, 2, 3 y 4, ¿no? Entonces, aquí podemos ver que en la columna 1 debe ser, por ejemplo, comúnmente es el ID, la columna 2 en este caso debe ser el port code, la columna 3 es el port city y la columna 4 es el volumen, ¿no? Simulando este sitio web, creo que es venta de productos y demás. ¿Por qué he agarrado este ejemplo? Porque es muy parecido al pentesting que hice, que era de una empresa que vendía insumos para domicilios, para autos, etcétera, etcétera. Y igual me mostraba el ID, el nombre del producto, la descripción, cuántos tenían y demás, ¿no? Entonces, ya seleccionado eso, entonces en vez de ponerle el 1, el 2, el 3, el 4, que es el número de columnas, en cualquiera de esos donde nos refleje el número, podemos poner, por ejemplo, el arroba version para que nos muestre la versión de la base de datos. Podemos jugar con el username, podemos jugar con el hostname y a raíz de ahí podemos ya hacer otras consultas más avanzadas para poder, por ejemplo, obtener el nombre de la base de datos, después del nombre de la base de datos el nombre de la tabla, una vez que tenemos la tabla en la columna, o incluso podemos jugar con queries para poder subir una reverse shell, etcétera, etcétera. Y es infinidad de cosas que se puede hacer a raíz de acá. ¿Ok? Bien, entonces vamos con el primer caso de estudio donde básicamente les comento un poco, justamente como les decía, esta era una página web que tiene más de 30 sucursales a nivel mundial, que vende insumos chinos básicamente para casas, que no sé, pues tuercas, llaves, grifos, etcétera, 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 ¿no? Entonces, es una empresa súper grande, pero tenía una sola página principal. Cabe mencionar que
así fácil tampoco fue porque tenía por detrás un WAF. Entonces hemos tenido que bypassar primero el WAF antes de poder hacer este tipo de consultas. Muy brevemente, como hemos bypassado el WAF, no lo he puesto en la presentación porque está un poquito fuera del contexto, pero hay sitios web como por ejemplo Censis, Shodan, eh, creo que el Pentest Stripe, donde te muestra el historial de la IP pública de un sitio web o de un dominio, mejor dicho, y identificando el sitio, la IP, la dirección IP pública original antes de que se haya implementado, por ejemplo, un Cloudflare, podemos hacer consultas directas hacia esa IP y listo, ya hemos saltado. Si no está bien configurado, ya hemos saltado el WAF, ¿no? Una vez que hemos saltado el WAF, aquí o por obvias razones le he cambiado el nombre de la empresa, entonces le puse como testsite.com, eh, donde hemos hecho un simple OR 1 igual a 1, ¿no? Y en un principio le poníamos comilla simple, comilla doble, menos menos, punto y coma, y la página nos redireccionaba, no nos daba algún error como tal. Lo complejo de hacer también ese tipo de pen testing internacionales, me ha tocado hacer páginas rusas, a páginas de Alemania, donde no tenían un segundo idioma, entonces había que tratar de interpretar los resultados o en algunos casos no podía tampoco usar Google Translator porque te ponen en listas blancas tu IP de origen. Entonces, cuando lo mandas a Google Translator, te dice que no estás entrando desde esa IP y te bloquea. Entonces, no hay forma de. Entonces, hay interpretación. Aquí podíamos ver que, por ejemplo, cuando algo era verídico, nos daba un mismo resultado, digamos, en tamaño. Asumimos que este era el tamaño, que era 229, que en Burp Suite veíamos que el content length nos decía 91.883. Y cuando al momento de hacer el ataque con un false, por ejemplo, que si uno es igual a 2, por ejemplo, nos daba como resultado cero. Entonces, siempre que poníamos algo que no existiera o un comando que sea falso, nos daba como resultado cero y el content length era realmente distinto, ¿no? Era bastante alejado. Obviamente, de acuerdo a los resultados, si poníamos algo verídico, si hacíamos alguna selección y era real, entonces oscilaba entre los 90.000 y los 95.000, pero ya cuando no encontraba algo o utilizábamos un operador falso, el content length variaba de 90.000 para abajo. Ok, entonces esta también es una forma que comúnmente nosotros identificamos para hacer incluso identificación de nombres de usuario sin necesidad, digamos por así decirlo, hacer una fuerza bruta, pero sin que nos dé un resultado en pantalla. Cuando nosotros hacemos una fuerza bruta a un nombre de usuario, por ejemplo, estamos esperando que en pantalla nos diga el usuario no existe o el usuario no es válido. Entonces, hacemos una lista de los que son usuarios inválidos, por así decirlo, y los usuarios que no existen. Y en base a ese resultado podemos identificar los usuarios que, que sí existen, por así decirlo, pero en base al resultado del mensaje que nos da el frontend. Utilizando el content length o el tiempo de respuesta es otra forma de hacer una identificación de nombres de usuario y contraseñas, por ejemplo. Entonces pueden hacerlo por alguna fuerza bruta y siempre fíjense el tiempo de respuesta y el tamaño de la respuesta. Por más de que no nos salga un mensaje o en el mensaje nos diga, este, estos, verifique que la contraseña es correcta o el usuario no existe, que está bien, entre comillas, esa remediación para cuando son identificación de usuarios, pero muchos se olvidan de validar el tiempo de respuesta y el content length. Usualmente el tiempo de respuesta es más alto porque verifica en una base de datos si existe o no realmente el usuario, mientras que si no existe, ya no te pide, digamos, el poner la contraseña. Entonces, por ende, el tiempo de respuesta es menos o el content length es menos. Ok, hay un tip para un pentesting web.
Bueno, entonces continuando con esto ya nos ha dado un poquito a pensar de qué es lo que podemos hacer después de identificar la diferencia del content length y de la respuesta en cero. Entonces hemos empezado a jugar un poco más con el resultado, donde hemos puesto, o sea, si uno es igual a uno, hemos verificado que es true, uno igual a cero es false, nos da distintos resultados, entonces hemos empezado a concatenar y utilizar el comando substring. ¿Qué es lo que hace esto? Entonces, lo que hace esto básicamente es que va a concatenar el resultado del query con el substring. Es un comando donde va a agarrar este parámetro, que en este caso es el nombre de usuario, y lo va a dividir en X cantidad de caracteres, no, en caracteres de uno en uno, y X es la posición del carácter. Entonces quiere decir que si aquí en vez de X le pongo el 1, me va a ir a la primera posición de esa palabra y luego lo va a comparar con Y. Entonces es una fuerza bruta como tal. Entonces vamos a ir, el primer carácter lo vamos a llevar desde el A hasta caracteres especiales. ¿Por qué? Porque de repente el nombre de usuario empieza con un punto, con un guión, con un guión bajo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces puede variar. Entonces, lo que hemos hecho ha sido aquí agarrar el nombre del usuario, decir que empiece con la letra, con el primer parámetro y que la letra sea uno, perdón, que la letra sea A. Entonces mandamos esta consulta, ¿no? Demo, y como pueden ver aquí dice, aquí está el apuntador. Ah, ok. Entonces, debajo de donde dice entonces, ahí dice substring, user, 1, 1. Quiere decir que me voy al primer campo y lo comparo con la letra A. Si es falso, hemos visto que nos daba un resultado de 86,111. Ok, luego hemos comparado con la B, 86,111, y lanzábamos todos los números, caracteres especiales y letras. Entonces, casualmente, cuando llegábamos con el R, nos daba un resultado de 91,957, ¿no? Entonces, es una condición booleana que puede evaluarse con un verdadero o falso, ¿no? Si es verdadero, significa que el carácter en la posición X del nombre de usuario coincide con Y, ¿ok? Entonces, así hemos mandado uno por uno hasta 12 caracteres. Cuando hemos visto que en el carácter 8, por así decirlo, ya todas las letras, caracteres especiales y números eran falsos, quería decir que hasta ahí hemos llegado, ¿no? Entonces, básicamente haciendo esta prueba, lo que hemos identificado es que, uno, aquí hay dos vulnerabilidades: exposición del nombre de usuario. Aquí hemos puesto que era Renault, era el nombre del usuario que estaba conectado, y la IP pública, por así decirlo, ¿no? Y a raíz de aquí ya se puede hacer un millón de cosas. Por ejemplo, ya puedes poner específicamente esta consulta a SQL Map. Muchos pueden decir, pero ¿para qué hacer tanto, tan manual si tengo herramientas como SQL Map? Ahí está la gran diferencia. SQL Map no siempre te identifica. Básicamente es como un ataque de diccionario. Si en SQL Map no está el payload específico, o si no lo interpreta correctamente cuándo es un error y cuándo no es un error, te lo va a decir, te lo va a mandar un montón de payloads y te va a decir, no, ninguno de estos funciona. Y en realidad sí es vulnerable a SQL injection. He ahí la importancia, peor aún que en esta época donde tenemos ahí, etcétera, etcétera, validar de forma manual y saber muy bien los conceptos básicos. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, hemos mandado justamente esta prueba con SQL Map, y SQL Map nos dijo que no era vulnerable, pero haciendo un payload tan simple aparentemente y en base al resultado del content length que nos devolvía, hemos podido identificar esto, ¿no? Entonces de repente sí había el payload, pero no estaba analizándolo el SQL Map, el content length de este resultado. Entonces, al final hemos logrado obtener el nombre de usuario, la IP, y al final nos hemos extraído la base de datos, ¿no? Eh, entonces, por ejemplo,
aquí algunos, eh, ej- valga la redundancia, algunos ejemplos de cómo hemos extraído el nombre de la base de datos, arroba database name. Luego hemos extraído las tablas con un substring al nombre de la tabla por tabla. Igual hemos hecho fuerza bruta y luego una fuerza bruta a cada columna y luego nos ha ido botando toda la información necesaria. ¿Cuáles han sido los casos de aprendizaje aquí para el cliente? Básicamente, y para nosotros como consultores, por la experiencia, jugar con la lógica booleana en las consultas no siempre se las hace. Comúnmente solamente ponemos una comilla simple esperando que nos salga un error o que nos muestre alguna información. No, analizar cómo responde la aplicación web vale decir el tiempo y vale decir el tamaño. Y podemos utilizar también el union y el sleep. No son los únicos métodos de SQL injection, ¿ok? Muchos cuando hacen pruebas de SQL injection en el union están esperando lo que hemos visto en un principio, las columnas, verificar las columnas, si la cantidad de columnas coincide con la consulta, que nos muestre en frontend dónde identificar ciertas columnas. Incluso muchas veces sí funciona, pero no está en el frontend, sino está en el source code, en alguna parte de la source code, ¿no? Y el sleep igual, no estamos acostumbrados a ponerle sleep 1, sleep 10 para ver si es verdadero o falso. No, no son las únicas formas, hay un montón de formas para hacer esto. ¿Ok? Y nos vamos al caso de estudio 2 donde igual, aquí igual ha sido interesante en el contexto de que este no ha sido un análisis web como tal, sino ha sido más un externo. ¿Cuál es la diferencia de un pentesting externo y un pentesting web? Cuando es el web, o sea, me dicen, esa es la página web, rompelo. O estos son los subdominios y estos son los sitios web, rompelo. En externo es un poco más sencillo en términos de qué pruebas hacer, pero es más dificultoso en cantidad, porque muchas veces me dan todo un segmento de red de 254 IPs y me dicen, dale lo que encuentres y a lo que puedas, y está más orientado a las malas configuraciones de dispositivos, vale decir VPNs, routers, access points o algo que esté conectado hacia una de esas IPs públicas, pero muchas veces nos topamos con páginas web y tenemos una semana para hacer la prueba. No sé, alguna vez nos ha tocado hacer 3000 direcciones IPs, teníamos que evaluar en 5 días. Entonces tenemos que por lo menos lo básico analizar y ya si nos queda tiempo, entonces vamos viendo algunas páginas web al azar, ¿no? Y eso se pone en el informe, ¿no? Que debido al tiempo, debido al tamaño, hemos tratado de identificar lo más que podemos. Sin embargo, las pruebas básicas para todo lo que son dispositivos externos sí se los ha hecho en su totalidad. Entonces, este ha sido uno de los casos. Esta era una universidad. Entonces, justo daba la casualidad de que estaba haciendo un análisis de directorios a eran como 370 IPs más o menos. Entonces estaba haciendo primero he identificado todo lo que me da respuesta al puerto HTTP, HTTPS, ¿ok? Con un Nmap. Luego he filtrado y eso lo he mandado hacia herramientas como DearBuster o DearSearch, Ferox, Buster, etcétera, etcétera, para que me analice el directorio, el contenido de los directorios. Y eso lo estaba identificando de forma recursiva. Y me topé con que hay un directorio que se llamaba Y, que resulta ser logs, ¿ok? Entonces, en base a esos logs, que era una lista enorme, he identificado eh, ciertos parámetros. Por ejemplo, aquí hay un parámetro que se llama name y un parámetro que se llama ID. Entonces, siempre que hay un parámetro, podemos intentar al menos lo que es un cross-site scripting y un SQL injection, ¿ok? Entonces, se identificaron logs almacenados online, que ahí ya tenemos la primera debilidad. Posteriormente, aquí hemos encontrado que, ok, justamente en ese sitio web de logs nos mostraban nombres de estudiantes y su ID, exposición de información de datos internos, por ejemplo. Ahí ya tenemos nuestra segunda vulnerabilidad.
y podíamos ver el equipamiento. Aparentemente eran fotos de una graduación, qué equipos se han hecho, y en algunos casos sí te mostraba en un ladito, aquí te mostraba la foto del graduado. Y ya. Entonces ahí lo que hemos hecho ha sido jugar con diferentes payloads, jugar de forma eh, básica, por así decirlo, con comilla simple, comilla doble, etcétera, etcétera. En este caso hemos utilizado lo que es el comando sleep, también reutilizando el anterior payload. Entonces, que era el substring que les había mostrado en el caso uno. Entonces, aquí hemos hecho igual con una comilla simple, un or 1 igual a uno, or 1 igual a cero. Hemos visto que nos funcionaba, al igual que el caso uno, tal cual, por eso no lo estoy volviendo aquí a rehacer el paso a paso. Era exactamente igual que el caso uno, solo que tardaba más en identificar el nombre de las bases de datos, el nombre de las tablas, etcétera, etcétera. Y aquí hemos dicho, a ver, haremos la prueba con el sleep. De repente es más rápido y efectivamente fue más rápido. Entonces aquí lo que estamos haciendo es que seleccione uno por uno, donde nos muestra un substring, o sea que lo divide en caracteres la consulta, de aquí el nombre de usuario, que lo haga uno por uno, donde el carácter principal, donde el carácter, por ejemplo, prueba era A. Si era A, entonces va a ser un sleep de 3 y uno igual a uno, ¿no? Entonces con eso hemos podido identificar todo el nombre del username, ¿no? Entonces aquí esto además lo hemos podido mandar como un parámetro, como un payload en específico a nuestro SQL map para no perder tiempo, por así decirlo. En el caso uno también lo mandamos una vez que ya sabíamos cómo tenía que estar estructurado. Entonces aquí ya nos ha dado el resultado, nos ha dicho, ok, en un inicio mandándolo solamente como parámetro, SQL Map no identificó absolutamente nada, aparte que ¿qué se llama? El certificado de la página estaba ya obsoleto y estaba expirado, entonces por eso es que hemos usado el menos force SSL, si no, no lo hacía, digamos. Y cuando identificaba muchas consultas desde un mismo agente, lo bloqueaba. Por eso es que hemos utilizado un random agent. Ok, entonces ya con esto en mente, mandamos este payload a través del SQL Map y ahí hemos identificado las tablas, las columnas, hemos logrado subir el RCE y tener control del servidor, etcétera, 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 ¿no? Y todo gracias a que ha iniciado porque estaba la página de logs ahí publicada. Si no hubiera sido eso, de repente no me daba cuenta de ese patrón. Es más, creo que ni siquiera había identificado como página web este sitio web. Eh, y así. ¿No? ¿Cuáles son nuestros aprendizajes de acá? Siempre enumerar los directorios de las aplicaciones web con diferentes diccionarios y con diferentes herramientas. Por ejemplo, el DIRP no te permite hacer el análisis de directorio cuando el certificado SSL está caduco o tiene problemas de algún algoritmo de certificado. En cambio, el Ferox Buster sí. Eh, el DIR Search creo que también tiene como su parámetro "-k" para que salte todo eso y pueda seguir haciendo. El Ferox Buster te hace de forma recursiva, quiere decir que identifica un directorio y a partir de ese directorio vuelve a lanzar todo su diccionario, mientras que el DIRP solamente te hace diccionario o directorio por directorio y manualmente tienes que ir saltando, ¿no? Buscar archivos de logs y de backups. Alguna vez me ha tocado identificar backups, descargarlo y ahí ya estaba el usuario y contraseña de la conexión a la base de datos, ¿no? Los logs nuevamente igual, siempre están exponiendo información, por lo menos te van a exponer el directorio, el pad donde está instalado la aplicación y eso ya puede saltar a un pad traversal, por ejemplo, ¿no? Luego no publicar logs y brindar solamente los servicios requeridos por la aplicación web. De repente esto estaba enlazado con otro aplicativo que por eso necesitaba los logs.
pero cuando es una aplicación web solamente debería estar abierto el puerto 443, ni siquiera el puerto 80, porque no necesitamos de puertos inseguros o FTP, digamos, ¿no? Entonces, utilizar el 443 porque es un sitio web y no se nos requiere más que eso. Eh, para las remediaciones, pues la mayor cantidad de ataques de SQL injection se pueden prevenir utilizando justamente consultas parametrizadas, ¿no? Cadenas concatenadas dentro de una misma consulta, conocidas como estos prepared statements. eh, Sanitizar todo lo que son los inputs, sanitizar que no llegue hasta el backend, por ejemplo, caracteres especiales, encodear o codificar los caracteres al momento de subirlos para que no sean interpretados de una diferente manera en el backend, manejar los errores de forma general, vale decir esto para hacer la enumeración de nombres de usuario en logins, por ejemplo. A veces cuando pones un usuario válido te dice contraseña incorrecta, pero si pones un usuario que no existe te dice usuario inexistente. Entonces, en base al mensaje de error, podemos enumerar toda la lista de nombres de usuario, por ejemplo. Y de igual manera, el manejo de errores no solamente es en el mensaje, sino también tiene que haber el mismo tiempo de respuesta y por lo menos un similar content length, ¿no? El tamaño de la respuesta que uno recibe. Y validar los privilegios de los usuarios que contenga la base de datos, implementar un WAF de forma correcta para que no pueda ser bypassado, eh, parametrizar las consultas en lugar de pasar consultas directas a SQL. Esto podemos utilizar distintas funciones y nuevamente no exponer los logs, ¿no? Bien, esa sería la charla y quería invitarles a lo que es Hack the Box, que estábamos haciendo de forma presencial una vez al mes en la ciudad de La Paz. Hemos estado en la Universidad Católica, en la UPB, hemos tenido invitados de diferentes empresas, han venido incluso a reclutar de algunos bancos a nuestra comunidad. Estas son las redes sociales de lo que es Hack the Box La Paz. Vamos a empezar a hacer online. Ya somos Hack the Box Bolivia. Vamos a realizar de forma online para que personas de otras ciudades también se puedan conectar y aprender junto con nosotros. Hemos estado compitiendo en los CTFs mundiales. Y ahí cualquier consulta, me mandan un correíto, me escriben por LinkedIn para cualquier cosa. Vamos a estar, voy a dar un cursito porque hay muchas preguntas respecto a cómo conseguir trabajo fuera. Entonces voy a estar dando una charla respecto a cómo me ha funcionado a mí, cómo yo he hecho. Eh, a Dios gracias me han reclutado de otras empresas internacionales. Sin embargo, con Dionic estoy muy bien. Ha sido, sin menospreciar las demás, es la mejor empresa donde he trabajado porque te dan un montón de beneficios trabajando desde afuera. Y nuevamente, cualquiera es bienvenido en todo lo que es Hack the Box para poder hacer las prácticas, resolvemos máquinas, hacemos charlas y son bienvenidos, ¿ok? No sé si tienen alguna duda o alguna consulta.